Hermanos, nuestro sermón se titula el fruto del carácter delante de Dios. Y solemos pensar en la vida cristiana que todo tiene consecuencias o recompensas espirituales y que todo lo que haremos tendrá repercusiones en la vida futura. Y aunque los mejores frutos de nuestra vida hoy tendrán su siega en la vida futura, muchas grandes bendiciones también deben ser cosechadas en la vida terrenal. Y no solo eso, sino que Salomón nos informa sobre este principio espiritual para que esas recompensas nos motiven constantemente, ¿no? A veces somos demasiado humildes, supuestamente somos demasiado humildes y decimos, no, todas las recompensas las voy a tener en el cielo. Pero el Señor nos dice y nos informa y quiere que nos motivemos a través de las recompensas que recibiremos también aquí en la tierra. Y así vamos a tratar estos 3 versículos. Primero, hermanos, leamos el 17, Proverbios 11, 17. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Salomón inicia señalándonos algo que a mi criterio, no es común de pensar, Esto es que los beneficios propios de la misericordia son realmente beneficios que recibimos nosotros también. El beneficio de la misericordia siempre lo pensamos hacia afuera, ¿verdad? Si nosotros somos misericordiosos, los beneficiados son otros, eso es lo que pensamos. Pero el Espíritu Santo nos informa que al nosotros ser misericordiosos con otros, también trae beneficios personales. El samaritano que recogió con amor y sin ningún tipo de interés al pobre judío vapuleado, el samaritano lo sanó con amor y sin ningún tipo de interés. El samaritano lo llevó a curarse y pagó su cuenta médica con amor y sin ningún tipo de interés. El samaritano invirtió tiempo, su vida, su dinero para amar a su prójimo, pero de acuerdo con Salomón, el samaritano no perdió nada, sino que invirtió todo también en ganancias de su propia alma. Su caridad hizo bien a su propia vida espiritual. El sabio es un hombre que sabe que al tener misericordia de otros también hace bien a sí mismo. El sabio no solo es sabio porque lee la palabra, el sabio no solo es sabio porque ora constantemente, el hombre sabio es sabio porque también sabe ser misericordioso y eso aumenta su bienestar. No es casualidad que la piedad y la misericordia van siempre de la mano. ¿Cómo, hermanos, podemos entender esto correctamente? Porque al leer este proverbio podríamos pensar que nos está llamando a ser misericordiosos por conveniencia, como si la razón para mostrar bondad fuera simplemente que nos va a ir bien en la vida. Pero sabemos que la enseñanza bíblica sobre la misericordia no funciona así. La Escritura nos llama a amar a nuestro prójimo y a servirle y a sentir compasión de él, aunque nos cueste y aunque no haya una recompensa visible e inmediata. Y el Señor Jesús en Lucas 14 no solo nos dice eso, sino que nos dice que busquemos hacer bien incluso mejor a aquellos que no pueden devolvernos nada. ¿Cómo se explica esto entonces? Por supuesto, estas no son verdades excluyentes, sino complementarias. El creyente sabe que no debe ser misericordioso esperando un beneficio, al contrario, sabiendo que incluso su misericordia le puede perjudicar. Pero esa es la motivación. Podemos decir que esa es la motivación de la misericordia. Y Proverbios nos dice que no es la motivación, que esa es la motivación principal y primaria, pero también que hay una realidad. Salomón no nos está enseñando que debemos practicar la misericordia porque esperemos un beneficio personal. No es motivación primaria del creyente. La misericordia nace de nuestro amor al prójimo y nuestra obediencia al Señor, pero entendiendo que eso también puede beneficiarnos. Salomón también nos muestra que una
realidad termina siendo un incentivo para nosotros. Dios ha ordenado su mundo de tal manera que hacer misericordia suele producir bien para quien la practica. No es la razón para ser misericordiosos, pero sí es una verdad que nos anima y nos recuerda que en el orden de Dios la misericordia nunca es el camino equivocado. A su vez, y de forma complementaria, no ser misericordiosos trae consecuencias. Ahí en el mismo versículo dice el complemento, pero el cruel, más el cruel, se atormenta a sí mismo. El texto dice el cruel, ¿no? Pero eso recordemos que es una traducción que dice Reina Valera. No debemos pensar que este personaje es un torturador, un delincuente. Es simplemente alguien que no practica la misericordia. Alguien que no sabe qué es compartir. Alguien que nunca se detiene para dar, que solo vive para sí mismo y vela por sus propios intereses. Este es el prójimo que no vive para ayudar. El misericordioso vive de una manera distinta por dentro y por fuera. Su corazón no está endurecido, no está dominado por el egoísmo ni por el resentimiento. Al practicar la misericordia, sus relaciones suelen ser más sanas. Su conciencia permanece más tranquila y su vida tiende a estar rodeada de gratitud y buena voluntad. Las personas confían más en él y lo recuerdan siempre con afecto. Esta persona es un hombre entregado al prójimo y están dispuestas a ayudarles cuando lo necesita. De muchas maneras, entonces, su misericordia termina por beneficiarle de muchas maneras. En cambio, el que vive sin misericordia suele terminar dañándose a sí mismo, dice nuestro proverbio. Dice que se atormenta a sí mismo. Pero no debemos pensar, hermanos, que esta es una persona que es mala con los demás. Es simplemente una persona que no tiene como forma de vida ser misericordioso. Y eso debemos pensarlo de forma práctica en nosotros, hermanos. El creyente no debe ser una persona misericordiosa de vez en cuando. Es alguien que tiene la misericordia de forma de vivir. Alguien que siempre tiene presupuesto para darle a alguien más. Siempre tiene una ofrenda para otro. Siempre tiene un presupuesto para ayudar. Siempre aparta una parte de su vida para alguien más que para sí mismo. Y esa dureza que no se da cuenta termina afectándole a sí mismo, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Su egoísmo tiende a perjudicarlo. Su falta de compasión produce conflictos, resentimientos con el tiempo que se vuelven contra él. Las personas no confían en él porque nunca piensan en otros, ni se sienten inclinadas a ayudarle cuando atraviesa dificultades. De esta manera, su crueldad termina creando su vida más amarga y llena de tensiones. Dice el versículo 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Versículo 18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Aquí tenemos dos maneras de vivir. El primero es el que hace la obra falsa, que da la idea que tiene ganancias engañosas, es decir, lo que construye es engañoso. Una persona puede prosperar por medios injustos, puede avanzar en la vida usando la mentira, el abuso, la injusticia, y puede ser que le vaya bien, pero el proverbio nos dice que este tipo de personas tienen una prosperidad ilusoria. Tarde o temprano mostrará su fragilidad. En contraste se nos muestra el que siembra justicia. Este tendrá una cosecha de galardón firme. Esta es una imagen agrícola de la siembra y la cosecha que nos ilustra acerca de las consecuencias tan certeras y beneficiosas de hacer el bien. Ninguno de nosotros ha sembrado un frijol y ha cosechado un mango. De la misma manera, todos los que siembren justicia tendrán un galardón firme. Sembrar justicia significa vivir de manera recta constantemente, como quien siembra una semilla esperando una cosecha futura. Porque el que siembra no solo pone la semilla, cuida la semilla, es constante. La justicia puede no producir resultados inmediatos, pero su fruto es completamente seguro. El galardón, o lo que es lo mismo, el premio, es firme. Esto significa que es confiable y duradero.
Un buen ejemplo bíblico de esto es Zaqueo en Lucas 19. Durante años Zaqueo había obtenido riquezas mediante prácticas injustas. Su ganancia parecía millonaria, pero en realidad era una obra falsa, porque estaba construida sobre el abuso. Cuando se encuentra a Cristo, el Señor de su vida, reconoce esa realidad y decide devolver todo lo que ha conseguido injustamente. Y allí vemos realmente la diferencia entre las riquezas obtenidas de forma engañosa y que la justicia, aunque le costaría todo su dinero, era el camino correcto. Vivimos en un mundo donde el engaño, la manipulación y la injusticia a veces parecen caminos rápidos al éxito. Y esto infecta también al creyente. La tentación es pensar que ser demasiado rectos es ingenuo y poco práctico. Pero la sabiduría de Dios nos dice exactamente lo contrario. La injusticia es la que produce ganancias falsas, pero la justicia produce recompensas firmes. En pocas palabras, hermanos, no busquen prosperar por medios torcidos. No se dejen seducir por las ganancias rápidas obtenidas con el engaño. Es mejor sembrar justicia constantemente, aunque el fruto tarde en aparecer, porque lo que Dios produce es más estable que cualquier otra cosa. Aunque los creyentes no solemos caer en pecados tan evidentes como el robo o el asalto o la estafa, espero yo, entre ustedes, hermanos, eso no significa que no podamos ser tentados en la misma razón. Y yo creo que podemos igualmente ser tentados en obtener ganancias engañosas de forma más sutil. Por ejemplo, cuando alguien en el trabajo exagera sus logros o toma crédito por el esfuerzo de otros, cuando un comerciante baja la calidad de sus productos, cuando se oculta información importante para no perder una venta o cuando se descuidan las responsabilidades laborales mientras se cobra el salario completo. En todos estos casos puede parecer que se obtiene una ventaja inmediata, que en teoría nos lo merecemos. Es un poco más de dinero, es un poco menos de esfuerzo, pero son ganancias completamente engañosas y falsas. En contraste, quien decide actuar con justicia, siendo honesto en todo lo que hace, transparente en sus negocios y fiel a su trabajo aunque nadie lo vea, está sembrando en la justicia. Tal vez no obtenga una ventaja inmediata, tal vez obtenga muchos problemas, pero está construyendo algo firme. El favor de Dios. El galardón firme del que habla el proverbio incluye tanto bendiciones terrenales como espirituales como también celestiales. En esta vida la justicia suele producir frutos visibles, una buena reputación, relaciones basadas en la confianza, una tranquilidad de conciencia. Espiritualmente nos trae el favor de Dios, crecemos en santidad y una comunión más profunda con todos. Pero la recompensa no termina allí. La Escritura también nos enseña y nos recuerda que en el cielo también tendremos recompensas. Nada de lo que se hace en la justicia para el Señor es en vano. Así, mientras las ganancias obtenidas por medios injustos son inestables y pasajeras, la justicia produce su fruto que permanece ahora y permanecerá también en la eternidad. Versículo 18, hermanos. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Este proverbio retoma el mismo contraste que hemos visto en los versículos anteriores, pero ahora lo lleva a una conclusión más profunda, podemos decir. Los caminos morales tienen destinos distintos. No se trata de resultados inmediatos, se trata del rumbo final de la vida. La primera parte dice, la justicia conduce a la vida. La idea es que la justicia es vivir con rectitud e integridad, pero vivir en el camino del Señor. Es una dirección constante de vida. El que practica la justicia
el que siempre busca vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, está andando en un sendero que conduce a la vida. En Proverbios, la palabra vida no significa solamente existir o respirar. Se refiere a una vida plena, una vida bajo la bendición de Dios, con sabiduría, con propósito. Es la vida tal y como Dios quiso que fuera vivida. De modo que la justicia tiene fruto. No es simplemente un ideal moral de los creyentes que uno persigue solamente porque tenemos que hacerlo. Dice acá que tiene resultados. Forma parte de un tipo de vida que florece. Donde hay justicia, por ejemplo, hermanos, hay menos engaño. Donde hay justicia, hay menos conflictos. Donde hay más justicia, hay menos destrucción. Se generan relaciones más sanas, decisiones más sabias y una mayor relación con el Señor. Por eso produce vida. La segunda parte de nuestro proverbio presenta lo contrario. Dice, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Este no es alguien que tropieza ocasionalmente. Este es alguien que vive en el camino del mal. El que lo busca constantemente, el que lo adopta como una forma de vivir. Así como el justo sigue la justicia, esta persona sigue el pecado. Y el proverbio dice algo completamente sorprendente, si lo pueden ver. Lo hace para su propia muerte, dice. Es decir, aunque quizá piense que está buscando algo como el placer o la libertad, realmente está caminando hacia su propia destrucción. Hermanos, el pecado promete mucho. El pecado promete mucho placer, pero su dirección siempre es la misma. Deterioro, esclavitud y finalmente la muerte del alma. Esto se puede ver claramente en la vida real. Una persona puede pensar que mentir repetidamente es para protegerse, y eso es una solución práctica. Pero con el tiempo, las mentiras destruyen su credibilidad. Alguien puede creer que ceder constantemente a los impulsos del pecado le da libertad, pero termina creando hábitos que finalmente lo controlan. El pecado siempre parece ofrecer algo bueno al principio, pero siempre su fruto es corrosivo. Por eso Proverbios presenta los caminos morales realmente como trayectorias. No son decisiones solamente del momento, son trayectorias, son direcciones, son formas de vida que moldean el futuro. Cada vez que una persona cultiva la justicia, está fortaleciendo su camino hacia la vida. Y cada vez que alguien abraza el mal, está reforzando su dirección que lo aleja de ella. Esto también tiene una dimensión espiritual más profunda. La vida en la Escritura no solo es respirar y vivir. La vida en la Biblia está ligada completamente a tener comunión con Dios. Es decir, en la Biblia, tener vida es tener comunión con Dios. Por eso vivir justamente es vivir en armonía con Él. Mientras que persistir en el mal aleja al ser humano de la fuente de la vida. Por eso el pecado en última instancia nos conduce a la muerte. Así que este versículo no solamente es una observación moral de la situación del ser humano, es una especie de advertencia amorosa. Nos recuerda que nuestros caminos importan. La justicia no es un sendero sin ningún destino. Tiene un destino. Cada uno tiene un destino. Y el proverbio nos invita con una sencillez, pero con tanta seriedad, a elegir el camino que nos conduce a la vida. Versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y estos tres proverbios, hermanos, trazan la misma línea. Nos muestran que la forma en que vivimos inevitablemente trae frutos. La misericordia termina beneficiando al que la practica y la crueldad termina dañando a quien la ejerce. Las ganancias obtenidas por medios injustos traen engaño, pero sembrar con justicia recompensa a la persona de una manera duradera. Y finalmente, los caminos morales tienen destinos distintos.
La justicia conduce a la vida, mientras que perseguir el mal conduce a la muerte. En otras palabras, nuestras acciones tienen consecuencias. Pero cuando leemos estos proverbios con honestidad, descubrimos que no solo describen cómo funciona el mundo, descubrimos cómo funcionamos nosotros. Porque aunque nos gustaría pensar que somos personas íntegras, muchas veces no somos misericordiosos ocasionalmente. Podemos ser duros, indiferentes, egoístas, demasiado aferrados al dinero, poco entregados al prójimo. Y eso termina teniendo consecuencias, porque mientras más nos aferramos a las riquezas, increíblemente más las perdemos y menos nos terminan beneficiando. Eso es tan real, hermanos. Mientras más queremos acaparar, más perdemos nosotros mismos. A veces buscamos pequeñas ganancias engañosas, truqueamos nuestra forma de trabajo, exageramos, ocultamos, actuamos por conveniencia en lugar de actuar con integridad. Y aunque no pensemos que estamos siguiendo el mal, en la práctica muchas veces toleramos el pecado en nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras decisiones. Estos proverbios nos obligan a reconocer que vivimos perfectamente en el camino de la injusticia. Pero hermanos, aquí es donde el Evangelio resplandece. Porque si estos textos nos muestran el camino de la justicia, es para mostrarnos que ese camino lo caminó nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfectamente misericordioso. Y todo lo cosechó para sí mismo. Incluso fue misericordioso con quienes lo rechazaban. Nunca buscó ganancias engañosas ni actuó con falta de integridad. Toda su vida fue una siembra constante de justicia delante del Señor. Pero Cristo no solo nos enseñó el camino a la vida, Él la caminó por nosotros. Y todas las bendiciones que Él tenía que cegar, nos las entregó. Por eso el proverbio funciona como un espejo que revela nuestra necesidad. Nos muestra el estándar de Dios y expone cuánto nos hemos alejado de Él. Pero ese mismo diagnóstico nos conduce a Jesucristo, porque el justo que merecía esa vida murió por nosotros, pecadores que caminamos hacia la muerte. En la cruz Jesús cargó con las consecuencias de nuestra falta de integridad y en su resurrección abrió el camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Por eso la respuesta correcta no es intentar justificarnos, porque pudimos haber pensado mientras leíamos los proverbios que nosotros somos la imagen del hombre sabio. Tampoco significa que debemos prometer ser mejores por nuestras propias fuerzas. Es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, quien vivió la justicia por nosotros y recibió el juicio que nosotros merecíamos. Y para quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, estos proverbios dejan de ser más que una advertencia y se convierten en una promesa. Dios no solo nos perdona, nos transforma. Por su Espíritu empieza a formar en nosotros el carácter que estos textos describen y requieren de nosotros. Corazones misericordiosos, vidas íntegras y decisiones justas. Tal vez nuestro progreso sea lento e imperfecto, pero la dirección en Cristo no va a cambiar. Ahora estamos aprendiendo a caminar por el camino de la vida. Así que estos proverbios nos llaman a mirar con seriedad nuestros caminos, pero también nos llaman a mirar con esperanza a nuestro Salvador. La sabiduría de Dios nos muestra que la misericordia bendice a otros, pero nos bendice a nosotros también. Que la justicia produce un fruto que nunca se pudrirá. Y el camino de la justicia nos conduce ciertamente a la vida.
Y en Cristo encontramos tanto el perdón de nuestras fallas como el poder vivir de acuerdo con esa sabiduría. Por eso hoy la invitación, hermanos, sigue siendo la de cada proverbio. Apártate del camino engañoso, confía en Cristo, aprende a caminar en el camino que conduce verdaderamente a la vida. Amén. Señor, reconocemos que nosotros no actuamos muchas veces con integridad, que somos tentados más de lo que quisiéramos admitir por el camino de la muerte y que somos misericordiosos ocasionalmente. No es nuestra forma de vida. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer delante de ti más que recurrir a tu justicia. Reconocer que en Cristo Jesús has satisfecho abundantemente la siembra que nosotros necesitábamos. Y nos la has otorgado por amor, por tu sola gracia que nos has tenido en Cristo Jesús. Por eso, antes de recibirla, reconocemos nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a vivir en este camino que tú has forjado para todo hombre. Aunque nos cueste, aunque constantemente nos alejamos de él. Danos la fuerza para que nuestros pies sigan andando, que nuestra vista no se tuerza y que nuestras energías nunca se cansen. Que podamos hacer de nuestras riquezas un bien común, para recibir de ese bien común bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.